Les voy a compartir aquí la diapositiva. Nos habíamos quedado precisamente hablando sobre los tipos de cultura según su dirección. ¿Okay? Y habíamos visto que podía ser posfigurativa, configurativa y prefigurativa. ¿Okay? Y aquí, por ejemplo, ponían a la cultura Huizca, que están asentados en el altiplano ahí colombiano, donde activamente llamada cundiboyacense. Era un pueblo de agricultores, fueron excelentes orfebres, alfareros y dejaron invaluables tesoros. Se le escucha entrecortado. ¿Se escucha feo? Sí. Espérenme. ¿No escucha bien ahí? Dele. Ok. Cristian, ¿cómo escucha? Hola. ¿Se escucha bien? Yo escucho como ronco, como creo que el micrófono, no sé. Probablemente, ¿verdad? Es que también hay mucho ruido aquí. Espérenme. Vamos a ver. Elementos de la cultura. ¿Cómo se escucha ahí? Sí, escucha, profe. Ahí más o menos va dando. Ok. La cultura forma todo lo que implica transformación y seguir un modelo de vida. Los elementos de la cultura se dividen en concretos o materiales, como les decía la vez pasada, que pueden ser las fiestas, los alimentos, la ropa ya sea la ropa normal que utiliza la gente para cubrirse de la intemperie, frío, o la ropa que utiliza de forma suntuosa, como un bien de lujo. En este caso sería la moda, que también entra dentro de la cultura concreta. El arte que ya está plasmado, por ejemplo, en las construcciones arquitectónicas, en la cerámica, también entraría dentro de la cultura concreta. Los instrumentos de trabajo, todos los instrumentos de trabajo, las herramientas, los diferentes utensilios, todo eso entraría también dentro de la cultura. Los arqueólogos y los antropólogos encuentran, cuando excavan en las ruinas de culturas antiguas, este tipo de vestigios y se vuelve inmediatamente evidencia del estilo de vida y de la cultura de esa civilización. Entonces aquí vamos a encontrar monumentos representativos históricos de diferentes lugares, donde hay una cultura pujante, ¿va? Por ejemplo, aquí en Honduras, la cultura que es más fuerte y que dejó vestigios más representativos en los mayas. Tenemos monumentos enormes, cuando visiten la ruina de Copán, ustedes lo van a ver, templos grandiosos, que al mismo tiempo sirven como expresión religiosa. Pero también, por otro lado, como elementos de la cultura tendríamos los simbólicos o los espirituales, que serían el segundo tipo de elementos. Ahí entrarían las creencias, la filosofía, la espiritualidad, la religión de esa cultura, que por lo general difiere, ¿verdad? Entre una cultura y otra cambia su filosofía, su cosmovisión, su religión. También aquí entraría lo que son los valores, entre paréntesis el criterio de juicio moral o el ético. Entonces, toda cultura, como ustedes saben, tiene su propio esquema de valores. Por eso, para algunas culturas es normal, por ejemplo, la pena de muerte, es bien vista, y en otras culturas no. Entonces va a depender de la cultura cómo se analice eso. En algún tiempo, por ejemplo, en Honduras hubo pena de muerte. En otros periodos, en otras épocas de otros presidentes. Pero a medida ha cambiado la cultura, ha cambiado la escala de valores, quizá la pena de muerte ya no es bien vista, ¿verdad? Entonces eso va pasando al cambiar la cultura según sus elementos. También entraría aquí lo que son los actos humanitarios, las normas, las sanciones jurídicas, morales, convencionalismos sociales, etcétera, ¿okay? Que entrarían dentro de lo que es la cultura simbólica. Por ejemplo, en convencionalismos sociales, nosotros en nuestra cultura está bien visto que comamos con cubierto, con una cuchara y con un tenedor. Es parte ya de nuestra cultura. Si usted, por ejemplo, aquí en Honduras va a un restaurante y le ponen cuchillo y tenedor y usted empieza a agarrar con las manos así, la gente que está alrededor pues se va a sentir incómoda porque no es nuestra cultura. En cambio, si usted va a algunos lugares de África, Oriente Medio, ahí usted es normal que coman sentado en el suelo y con las manos.
y se chupe los dedos. Hay culturas donde usted erupta, y eructar es una forma de, más bien de decir esto estuvo rico. En cambio, si usted aquí en nuestra cultura, usted va a un restaurante y come y eructa, lo van a ver como una persona que tiene malos modales, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo entonces en eso? ¿Se entiende? Sí, ¿Escuchan bien o se escucha mucho bullón? ya escucho bien. ¿Se escucha bien? Bueno, Sí, escucho entonces, bien. entonces como les estaba diciendo, eso se llaman convencionalismos sociales. Convencionalismos sociales son cosas que se ponen de acuerdo a una sociedad y que a veces difieren totalmente de otra. O sea, no siempre coinciden. Igual con la organización social, los sistemas políticos, pero en algunas sociedades el sistema político es monárquico, deciden tener un rey. En otras sociedades el sistema político puede ser republicano, deciden tener presidente. Pero cada sociedad lo hace por su propio criterio. Algunas sociedades tienen símbolos que representan su creencia. Por ejemplo, en nuestra sociedad occidental, el símbolo que representa nuestra creencia es la cruz. ¿Por qué? Porque somos cristianos. En la sociedad musulmana, el símbolo que representa la religión de ellos es la luna menguante. Y ustedes lo pueden ver en la bandera de Turquía, lo pueden ver en las mezquitas, en los templos árabes que siempre utilizan una media luna. Y ese es un símbolo bien fuerte para ellos que representa su religión y sus creencias. Quizá por ejemplo, en el hinduismo, para la gente que creen en Buda, el símbolo que representa para ellos su religión es una rueda, que es la rueda del Dharma. ¿Okay? O para los chinos, el yin yang. El yin yang que representa el taoísmo, que ustedes lo van a ver en la misma bandera de Corea del Sur, obviamente, ahí aparece el símbolo del yin yang. Entonces ustedes por ahí, ¿me escuchan ustedes, jóvenes? Sí. Aquí estoy gritando porque es que hay mucha bulla. Pero entonces, cada símbolo de esto va a representar una cultura, sus creencias y sus valores. También, por otro lado, tendríamos el arte. Y aquí hablaríamos de la apreciación. La apreciación del arte difiere de la cultura. Hay culturas donde para ellos es arte ponerse un plato en la boca y estirarse los labios. En las culturas Mursi de África lo suelen hacer. Pero para nuestra cultura eso no representa nada más que una extravaganza. Para nosotros el arte es un arte pictórico, es un arte visual, ¿no? Entonces es otra cosa. El lenguaje, que también un montón de símbolos, ustedes saben cómo cambia el lenguaje de una cultura a otra. Nuestros números son diferentes a los números romanos que utilizaban antes. Nuestras letras son diferentes a las letras que utilizan los chinos, que utilizan los árabes, etc. Entonces todo eso es convencional, todo eso es un acuerdo que se ha hecho entre los ciudadanos de una cultura determinada, pero puede diferir, porque las culturas son muchas y todas tienen el mismo valor según los arqueólogos, según los antropólogos, aunque para nosotros, porque siempre hay un fenómeno llamado etnocentrismo, nuestra cultura es la mejor. ¿Okay? ¿Una pregunta hasta aquí? No. Déjeme que voy a cargar la computadora que me está descargando, entonces voy a conectarle al cargador ahorita. Ok, sigamos, jóvenes. Sigamos, entonces, espérenme, que es que mucha bulla, espérenme,
Bueno, pues, continuemos ahora. Le estaba hablando de los convencionalismos sociales. Entonces, por ejemplo, dentro de toda cultura hay dos elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, los rasgos culturales, que es una porción más pequeña y significativa de la cultura. Eso es lo que genera el perfil de la sociedad. Todos los rasgos se transmiten siempre al interior del grupo y cobran fuerza para luego ser exteriorizados. Yo creo que les había explicado esto en la clase anterior. Les había dicho que, por ejemplo, en el caso de nuestra cultura occidental, sus rasgos son bien marcados y se nota, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en nuestra cultura occidental ya tenemos miles de años, desde el periodo de los griegos y desde la edad de los romanos, de estar basando toda nuestra civilización, nuestra cultura en cierta cosmovisión y en cierta valoración de la vida, ¿verdad? Eso es como una filosofía que compartimos todos. Por ejemplo, en nuestra cultura occidental, está mal visto, por ejemplo, comerse las mascotas, para comer perros. Nosotros aquí no lo hacemos. Pero en Asia, en China, es normal. ¿Okay? Nuestros rasgos culturales. Los complejos culturales contienen en sí los rasgos culturales en la sociedad. Por ejemplo, en las culturas orientales, o sea, en Asia y en el Medio Oriente, para ellos es normal, por ejemplo, quitarse los zapatos a la entrada a la casa. Y es un rasgo cultural de ellos que lo hacen de forma automática. O sea, ellos saben que no pueden entrar a su casa con los zapatos. Aquí hasta ahora lo estamos implementando debido a la pandemia. Muchas casas que se desinfectan los zapatos al entrar. Pero por lo general nosotros no hacemos eso. No es parte de nuestra cultura, nunca se ha hecho. Ahora, cuando hay cambios culturales, que son cambios importantes que ocurren a lo largo del tiempo, puede ser que se deba a la enculturación o la aculturación. En la enculturación dice que es un proceso en el que el individuo se culturiza, es decir, el proceso en el que el ser humano desde que es niño o niña se culturiza. O sea, nosotros, por ejemplo, fuimos enculturizados porque nos enseñaron a hablar el español, nos enseñaron a comportarnos como debemos comportarnos en esta cultura, a pedir por favor, a decir gracias, a saludar y todo eso, y fuimos enculturizados desde chiquitos a hacerlo. Este proceso es parte de nuestra cultura, y como va cambiando, algunas cosas han venido cambiando. Por ejemplo, antes, ustedes no sabían o no le han contado a sus papás, enciendan las cámaras, ¿no? Si no le han contado a sus papás, antes era normal que usted cuando saludaba a un mayor, se agachaba y le tocaban la cabeza y le decían, está bien, mijo. En algunos pueblos todavía lo hacen, ¿va? De que usted saluda a un tío o a un abuelo y le dice, lo saluda, le pone la cabeza y ellos le hacen así en la cabeza. ¿Okay? Eso ha cambiado. Sus papás ya no. Mi abuelo lo hace todavía. Su abuelo lo hace todavía, bueno, pero sus papás ya no, entonces ustedes ya no lo van a repetir, porque la enculturación ha venido cambiando. Y mucho. Algunas cosas para bien, otras para mal. La aculturación es diferente porque la aculturación es un cambio que se va a dar, pero cuando somos invadidos por otra cultura, cuando somos sometidos. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron a América, le aculturizaron a este pueblo, le hicieron pensar de una manera diferente, comportarse de otra manera, hablar otro idioma, y no fue por la buena, que fue por la mala. Entonces la aculturación más que todo cuando hay conquista. Ahora, el fenómeno contrario a la aculturación se llama deculturación. Todos estos conceptos yo se los voy a dar en la guía, así que ustedes no se preocupen por copiarlos, porque en la guía
yo se lo voy a poner ahí qué significa aculturación, enculturación, deculturación, todo eso va a venir. Entonces, el fenómeno contrario es la deculturación, que consiste en perder la cultura por imitar otras culturas. La deculturación nosotros la estamos sufriendo por muchos motivos. Una es porque no tenemos identidad nacional o tenemos muy poca y débil identidad nacional. Entonces aquí va un hondureño a jugar a Argentina o Uruguay y viene hablando en 2 meses como uruguayo, como argentino, y viene hablando así. Se va alguien de Mojado y ya viene hablando Spanglish. ¿Okay? Se va alguien para España y viene hablando, joder, tío, ¿qué es esto? Hostia, no entender, esto flipa, que no sé qué. Y ahí viene hablando, yo lo estuvo una semana ya. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos una raíz cultural fuerte, sólida. Somos demasiado permeables a otras culturas. Entonces, la deculturación en Occidente, los países que son más potentes, que son más grandes, que tienen más difusión, meten su cultura en los demás países. Entonces nosotros, que somos un país tercermundista chiquitito y con poca educación y con poco patriotismo, rapidito adoptamos los patrones. Y van a ver ustedes, hay un montón de gente que habla como mexicano, ya ese chido, no güey, órale, chingón, y hablan ya como mexicano, ¿verdad? O sea, imitando esos regionalismos. Y nosotros, nuestros regionalismos son majes, qué pedos, vamos a pijinear. O sea, eso, ¿cómo dice, Dani? Que perrín. Sí, pero ese creo que no es tan hondureño, creo que lo han imitado de los reggaetoneros. Entonces, pero lo nuestro son esos modismos, son esos modismos. Y si usted, por ejemplo, que es normal ahora ver mucho YouTube, sigue puro youtuber mexicano, se le va a pegar tanta la jerga mexicana que va a terminar hablando así. Si usted sigue youtubers españoles, youtubers como Aaron Play, como de Rubio y todo esto, va a terminar aceptando esa forma de hablar y lo va a terminar normalizando entre sus amigos. Por eso mi recomendación, y que yo la estoy aplicando, es también ver cantidad de algunos youtubers hondureños. ¿Miran ustedes youtubers hondureños? ¿O sí? El más famoso creo que ahorita es Ado, ¿verdad? Ado Vlogs. Sí. Los videos de él, el DJ no sé qué, algo así. los videos de él son buenos. Pero entonces ellos, estos youtubers, hablan con nuestra jerga. Y eso es bueno porque no tenemos que dejar que nos invada tanto las otras culturas, pero también tenemos que reproducir lo nuestro, para no ser tan carretas, pues, básicamente. Entonces la deculturación es eso, ir perdiendo las características propias por adoptar la foránea. Ahora, el otro concepto es la transculturación. La transculturación ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas culturales que provienen de otro grupo, pero lo adopta todo el grupo, ¿no? Entonces, esta transculturación, por ejemplo, se da en Estados Unidos con los famosos chicanos, que son mexicanos que ya nacen en Estados Unidos. Los hijos de los mexicanos que están de Mojados allá. Ellos viven un fenómeno llamado transculturación. Adoptaron la cultura estadounidense, pero también tiene algunos matices de cultura mexicana. Le llaman chicanos. No sé si lo han escuchado. La otra es la inculturación, que se da cuando la persona se integra a otras culturas, las acepta, dialoga con la gente de esa determinada cultura y la cultura es amplia, es una cultura que se entremezcla. Entonces, ejemplo de inculturación hay en todas las culturas. Aquí vienen, por ejemplo, gente a vivir a Honduras que es de otros países, como por ejemplo vienen argentinos, sudamericanos, de todo tipo. Y ellos, para adaptarse aquí a nuestro ambiente, tienen que hablar como hablamos nosotros para que nos entendamos, ¿no? Entonces ellos experimentan la inculturación. Dentro de nuestra cultura, ellos se inculturan. Ahora, ¿cuáles son las características fundamentales de la cultura? Creo que esto venía dentro de la tarea, los elementos y las características. La cultura, número 1, es aprendida. O sea, la cultura, si usted le pasa lo que le pasó a Mowgli, el niño de la selva, usted no va a tener cultura, porque la cultura es aprendida. La cultura es inculcada, número 2. La cultura es social, número 3. Y en la número 1, la cultura es aprendida. La cultura no es instintiva o innata. No se nace.
No se nace con esa cultura, sino que uno la aprende. ¿Dónde la aprende? Con su familia, en su casa. Ahí la aprende. La cultura es inculcada, significa que todos los animales son capaces de aprender, pero solo el hombre puede transmitírsela a sus descendientes, esos hábitos que vamos adquiriendo. Muchos de los hábitos aprendidos por los seres humanos son transmitidos de padres a hijos a través de las generaciones y por medio de la inculcación a través del tiempo. Antes, jóvenes, que no había internet, que no había tecnología, incluso no había ni libros. Entonces, ¿cómo se inculcaba la cultura? Pues de memoria, ¿verdad? Con la tradición oral. El mejor ejemplo es lo que todavía hacen los árabes. Los árabes se aprenden el Corán de memoria. Así lo aprendían antes los judíos, la Biblia. Se la aprendía en el Antiguo Testamento de memoria para que no se perdiera esa expresión cultural. Entonces, ahora nosotros somos bien perezosos en nuestra memoria porque no nos obligan desde chiquitos a aprendernos de memoria esas cosas. Pero antes, para preservar la cultura, se hacía. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? No. Bueno, les voy a decir cuál es la asignación, rapidito. Estamos en antropología, jóvenes. Realmente antropología era ayer. Pero ayer di la clase de historia. Entonces, según aquí la agenda, ustedes ya hicieron el cuadro, bueno, el esquema sobre la cultura. Ahora, para comparar, hacer esa comparación de cultura, ustedes van a hacer un cuadro comparativo, anótenlo ahí, de entre la mitología griega y la mitología romana. Que son dos culturas diferentes, pero que al final se parecen. Tienen mucho en común. Cuadro comparativo de la mitología griega y romana. Y la otra son unas exposiciones que ahorita voy a decirles que va a exponer cada uno. ¿Okay? Les voy a dar el tema. Jimmy James va a exponer sobre el totemismo. Anótelo ahí. Yo lo anoto aquí. Totemismo. ¿Okay? Jimmy James, eso. Lizzie va a exponer, a Lizzie le va a tocar el animismo. Se lo va a anotar, Lizzie. Ahí anótelo usted ahí también. Animismo. ¿Okay? Son expresiones de religiones primitivas. Animismo. A Cristian Elías le va a tocar el chamanismo. ¿Okay? Son 5 minutos que van a hablar en exposición. Solo 5 minutos. Preparen una exposición para 5 minutos. Chamanismo. A Daniel Rivas le va a tocar el politeísmo. Okay. A Jackson le va a tocar el monoteísmo. Monoteísmo. ¿Cómo se llama? Enrique. Enrique le va a tocar. A usted le tocaría, ¿cómo que se llama esto? Sí. El misticismo religioso. Misticismo religioso. Misticismo religioso. ¿Okay? Y a Said y a los demás, pues que me escriban en privado, ¿verdad? Para asignarles el tema. Entonces, esos serían los temas. Entonces la tarea, repito, van a hacer un cuadro comparativo entre la cultura, entre la mitología griega y romana y preparar la exposición de 5 minutos para la otra clase. Después vamos a hablar de la red. Sí. Así quedamos entonces, jóvenes. Pasen buen día.